Las encontré un martes por la tarde, 3 semanas después de que la enterramos. Solo una caja de zapatos, escondida en el fondo de su armario bajo mantas viejas de invierno, como si hubiera estado esperando ahí durante años. Cuando la levanté, la goma elástica que la rodeaba se rompió de inmediato. Como si hubiera estado aguantando justo el tiempo suficiente para que yo la encontrara. Dentro había cartas. No pocas, y quizás 30, quizás más, todas escritas a mano, todas con la letra de mi madre, esa cursiva ligeramente inclinada que yo conocía también de las listas de la compra y las tarjetas de cumpleaños y las notitas que me dejaba en la almohada cuando era pequeña. Pero estas no eran listas de la compra. Todos y cada uno de los sobres tenían el mismo nombre escrito. Carlos. Sin apellido, sin dirección de remitente, solo Carlos, escrito con tinta azul una y otra vez en cada sobre. Me senté allí mismo en el suelo de su habitación, todavía con la caja en las manos, mirándolas fijamente. Mi madre llevaba 3 semanas muerta, yo estaba ahí para recoger sus cosas, para hacer el trabajo doloroso y práctico de cerrar la vida de alguien, y en cambio estaba sentada en el suelo con 30 cartas dirigidas a un hombre del que nunca había oído hablar en toda mi vida. Mi madre tenía 63 años cuando murió. Yo tengo 31. ¿Pensaba que lo sabía todo sobre ella? ¿Era el tipo de mujer que te decía lo que pensaba antes de que se lo preguntaras? ¿Que me llamaba todos los domingos por la mañana sin falta? ¿Que lloraba con los anuncios y tenía fotos de todos los que había querido pegadas en la nevera? Pensaba que era un libro abierto. Y entonces encontré la caja. Ese día no abrí las cartas. No pude. Puse la caja sobre la mesa de su cocina, me hice una taza de té y me senté frente a ella durante casi 1 hora, solo mirándola, porque algo en esas cartas se sentía frágil, como si me moviera demasiado rápido fuera a romper algo que no podría arreglarse. Así que esperé. Y cuando el té se enfrió y el apartamento quedó en silencio, estiré el brazo y cogí la primera carta. La fecha en la parte superior decía marzo de 1991. Yo todavía no había nacido. Mi madre tenía 32 años. Y la primera línea decía, todavía pienso en la noche que estuvimos en ese puente, y me dijiste que no tenías miedo de nada. Dejé la carta. La volví a coger. La leí otra vez. Y así, de repente, mi madre se convirtió en una extraña para mí, no de una manera fría, no de una manera que me hiciera quererla menos, sino de la manera que ocurre cuando te das cuenta de que la persona que creías conocer completamente tenía toda una vida dentro de ella que nunca te mostró. Leí todas las cartas esa noche. Las 30, sentada en su mesa de cocina hasta las 2 de la madrugada. Y cuando terminé, entendí algo que me partió el corazón por completo. Había amado a ese hombre. No de manera casual, no brevemente. Lo había amado de la manera en que amas a alguien cuando eres joven y todavía no sabes cómo protegerte de ello. Completamente, sin ningún muro, sin ningún plan para lo que pasa si no funciona. Y no funcionó. No porque dejaran de amarse, sino porque la vida se interpuso de esa manera específica y brutal en que a veces lo hace. Se separaron y mi madre nunca dejó de pensar en él ni 30 años después, ni cuando estaba sentada en la misma mesa de cocina donde yo hacía los deberes de pequeña. Había encontrado su dirección. Estaba escrita con cuidado en la parte superior de la última carta, una calle real, una ciudad real, un código postal. Lo había encontrado, había escrito la carta y nunca la había enviado. Ni una carta. Ni una, de 30. Miré esa dirección durante mucho tiempo. Y entonces tomé una decisión que yo sabía que ella nunca pudo tomar. La dirección estaba en un pueblo pequeño a unas 2 horas de donde mi madre había vivido toda su vida. Yo nunca había estado allí, nunca había tenido ninguna razón para ir, y me quedé sentada en el coche frente a su edificio durante un rato antes de arrancar, porque todavía no estaba completamente segura de estar haciendo lo correcto. Pero tenía esas cartas en el asiento del copiloto, y de alguna manera eso me pareció razón suficiente. El viaje me dio tiempo para pensar en todo lo que había leído la noche anterior. Las cartas no estaban en ningún orden particular dentro de la caja, así que al principio las leí sin seguir la cronología, saltando de 1991 a 1998 a 2004,
reconstruyendo la historia como un puzzle, y al final tenía una imagen que nunca esperé encontrar en el armario de mi madre. Había conocido a Carlos cuando tenía 24 años. Trabajaban en el mismo edificio, empresas distintas, plantas distintas, y se conocieron en un ascensor una mañana y de alguna manera acabaron hablando durante 45 minutos en el vestíbulo sin darse cuenta del tiempo que había pasado. Esa era la primera carta. Así fue como empezó todo. Estuvieron juntos casi 3 años. 3 años de fines de semana y bromas compartidas y ese puente al que ella seguía volviendo en sus cartas, donde él le dijo que no tenía miedo de nada. 3 años de estar totalmente enamorada de alguien de la manera en que solo ocurre cuando eres lo suficientemente joven para creer que va a durar para siempre. Y entonces su empresa lo trasladó. No a otra ciudad, a otro país. Y esto era antes del correo electrónico, antes de todas las formas que tenemos ahora para hacer que la distancia parezca más pequeña. Él le pidió que se fuera con él. Ella quería hacerlo. Pero su madre estaba enferma, y ella era la única que podía quedarse, y así que se quedó, y él se fue. Y durante un tiempo intentaron aferrarse a algo a través de un océano con cartas y llamadas telefónicas y promesas. Pero no aguantó. Y eventualmente las cartas de él dejaron de llegar. Y mi madre, con 27 años, guardó la parte de sí misma que lo había amado y siguió adelante con su vida. Porque eso es lo que haces cuando no tienes otra opción. Conoció a mi padre 2 años después. Se casó con él. Me tuvo a mí. Construyó una vida entera, una vida real, una buena vida, y quiero dejar eso claro. Porque leyendo esas cartas nunca tuve la sensación de que fuera infeliz. Nunca tuve la sensación de que se arrepintiera de su vida o de que desearía haber tomado decisiones diferentes. Pero Carlos seguía ahí. En silencio, en un segundo plano, en esa parte de ella de la que nunca hablaba. Y en algún momento alrededor de 2003, cuando yo tenía unos 8 años y probablemente estaba en la habitación de al lado viendo dibujos animados, mi madre se sentó en su mesa de cocina y empezó a escribirle de nuevo. No para enviar las cartas. Solo para escribir. Solo para decir las cosas que no tenían otro lugar donde ir. Escribió sobre su vida. Sobre mí. Sobre cómo ciertas canciones todavía le recordaban a él después de todos esos años. Escribió sobre el puente más de una vez, seguía volviendo a ese puente, a esa noche, a esa frase que él dijo. Escribió sobre hacerse mayor y entender cosas que no había entendido cuando era joven. Y en la última carta, la fechada solo 8 meses antes de morir, escribió que había encontrado su dirección a través de una amiga en común, que llevaba semanas con ella, y que cada día pensaba en enviar algo y cada día decidía no hacerlo. Escribió, no sé qué le diría después de tanto tiempo. No sé si me daría algo, o si solo abriría algo que es mejor dejar cerrado. Así que guardo la dirección. Y sigo escribiendo. Y quizás con eso es suficiente. No era suficiente. Ahora lo sé. No era suficiente porque se le acabó el tiempo y esas cartas se quedaron en esa caja, y nadie supo nunca que existían excepto ella. Y yo, ahora. Aparqué frente a su casa un sábado por la mañana. Era una casa normal en una calle normal, un pequeño jardín delantero, un coche en la entrada, cortinas en las ventanas. Nada en ella parecía la casa de alguien que había estado cargando con la mitad de una historia de amor durante 30 años sin saberlo. Me quedé en el coche durante unos 10 minutos. Tenía la última carta en la mano. No tenía ningún plan, ningún discurso preparado, ninguna idea de lo que iba a decir cuando se abriera la puerta. Solo sabía que había conducido 2 horas con 30 cartas sin enviar y que no iba a volver a casa sin llamar. Así que llamé. Escuché pasos. Una pausa. Y entonces se abrió la puerta. Era mayor, obviamente, debía de tener casi 70 años, pelo canoso, algo más corpulento de lo que me lo había imaginado a partir de las descripciones de mi madre. Me miró de la manera en que miras a alguien a quien no reconoces pero sientes que quizás deberías reconocer. Y entonces algo cambió en su cara. Algo tranquilo y lento, como una luz que cambia en una habitación. Dijo, te pareces muchísimo a ella.
Yo todavía no le había dicho nada. No había pronunciado ni una sola palabra. Pero él ya lo sabía, solo con mirar mi cara, solo con la forma de algo que reconoció a través de 30 años y 2 horas de carretera. Le dije quién era. Le dije que ella se había ido. Vi cómo su cara hacía algo para lo que no tengo las palabras exactas, no exactamente sorpresa, más bien algo para lo que se había estado preparando a medias sin darse cuenta. Alguna parte de él que siempre había sabido que esta llamada o este golpe en la puerta podría llegar algún día. Me invitó a pasar. Nos sentamos en su mesa de cocina, yo puse las cartas entre nosotros y le conté todo. No habló durante mucho tiempo después de que terminé. Solo miraba la caja, la letra de ella en los sobres, su propio nombre escrito con tinta azul 30 veces. Y entonces se levantó, en silencio, fue a una estantería al otro lado de la habitación, y volvió con algo en la mano. Era un fajo de cartas. Su letra. El nombre de ella en cada sobre. Las dejó junto a las de ella sobre la mesa y dijo: dejé de enviarlas cuando pensé que ella había seguido adelante con su vida. Pero nunca dejé de escribir. Nos quedamos ahí sentados durante mucho tiempo, 2 personas en una mesa de cocina con toda una vida de cartas sin enviar entre nosotras, y fuera de la ventana la mañana seguía su curso de la manera en que lo hacen las mañanas, pájaros, coches, el perro del vecino, el mundo entero moviéndose hacia adelante como si nada acabara de abrirse dentro de esa casa. Antes de irme, le di sus cartas. Las 30. Las sostuvo con las 2 manos y no dijo nada, pero no necesitaba decirlo. Y cuando llegué a la puerta él dijo: era la mejor persona que he conocido en mi vida. Espero que ella lo supiera. Me giré, lo miré y le dije: sí lo sabía. Creo que siempre lo supo. Y entonces fui hasta mi coche, y conduje de vuelta a casa, y no encendí la radio en todo el camino.